noches. Señor presidente, don Carlos Alonso, del Cabildo de Tenerife, señores consejeros, don Miguel Ángel, don Manuel Martínez, perdón. Don Manuel Martínez, tenemos aquí también a otra consejera, a Milagros, consejera en el Cabildo de Tenerife, señor teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Güímar, don Javier Medero, y resto de concejales que nos acompañan, que no los veo ahora, tanto en el gobierno como en la oposición. No está el presidente del casino, así que saludo directamente al vicepresidente José Manuel García y al resto de miembros de la Junta Directiva del Casino de Güímar. Señores, señoras, amigos y amigas, sean todos bienvenidos esta noche un poco fresca aquí en Güímar, para hablar, en la que vamos a hablar del tema de la extracción de áridos, que aunque ya es un asunto viejo porque lleva muchos años, incluso podemos hablar de manío, no por eso ha perdido vigencia, por lo menos en este pueblo y en este valle. Porque si hacemos memoria, fue por los años 70, hace ya 45 años, cuando de manera industrializada se comenzó a extraer áridos de los barrancos de Güímar. En este sentido, Güímar ha sido muy generoso con Tenerife, o Güímar generosa, Güímar mujer, generosa con Tenerife, porque recordemos que de Güímar salió el agua, salió el grano y salió el árido para el Tenerife que hoy conocemos. Y ha pasado eso, que mientras el resto de la isla florecía y crecía, Güímar se perjudicaba, se deterioraba, y ese deterioro está plenamente patente en los barrancos de Badajoz, en los barrancos de Las Rosas o del Fregenal. Aquí se quedaron las carreteras destrozadas por los camiones, muchas casas vacías de vecinos que tuvieron que dejarlas porque era imposible conciliar la vida familiar con esa industria de extracción que desde las 4 de la mañana empezaba a pasar por al lado de la ventana donde se dormía. En los barrancos quedó maquinaria, chatarra, vertidos de aceite en las pistas de los barrancos, y esos boquetes descomunales que la mayoría de los tinerfeños ignoran, porque cuando pasan por la autopista y ven eso aquí a la mano derecha, a la altura de llegar a los túneles de Güímar, dicen, bueno, estas son las canteras de Güímar. Hay que subir al mirador y mirar hacia abajo para ver esos socavones, ¿no? de decenas de metros, bueno, llegan incluso hasta los 80 y tantos metros. Y con 80 y tantos metros llegaban casi a la linde del que no quería vender, a precio de risa, es decir, era un poco como una coacción. Bueno, toda esa situación se ve agravada a mediados de los 90 con la modificación de la ley de minas, que incluía las canteras en la sección C, la considera un valor estratégico, las incluye en esa sección, y eso era de facto la posible expropiación de solares colindantes, si así se estimaba, por razones estratégicas. Que eso causó un gran revuelo, y muchos güimareros nos preguntamos por qué o para quién se hizo esa modificación de la ley. Como ponen de manifiesto informes del Consejo Insular de Agua, se han dañado los cauces, se han alterado sus características hidráulicas, pero si bien se ha modificado el paisaje, la climatología sigue siendo la misma, con lo cual el peligro hoy es latente para las personas y para los bienes materiales en caso de riadas. En definitiva, Güímar ha contribuido y a cambio no ha recibido nada, ni siquiera un plan de restauración. La zona del barranco ha quedado convertida en un erial, con vertederos ilegales en muchos casos de ellos, algunos recientes, de presuntamente una granja de cochinos. Y durante este tiempo la movilización de colectivos en el valle ha sido más o menos constante, siempre en función de resultados de ordenación, de autorizaciones que se daban, de resoluciones de la Consejería de Industria, de denuncias de colectivos o del SEPRONA.
Pero todos los intentos hechos hasta la fecha, Plan Insular de Ordenación de Tenerife, el Plan Territorial Especial de Áreas del Barranco de Güímar, el Plan General de Ordenación de Güímar, que intentaron regular esta actividad y conciliar la extracción minera con la armonización del entorno, repito, todos fracasaron. Por ese motivo, desde el 2007, el Cabildo Insular de Tenerife hizo suya la voluntad, que trasladó en esa fecha también el Ayuntamiento de Güímar, en el sentido de que se elimine la actividad extractiva en ese ámbito y que se adopten medidas para su restauración. También defiende el Cabildo, y esto es muy importante recordarlo, que el problema de las areneras trasciende más allá del ámbito municipal, incluso trasciende más allá del ámbito provincial. Debemos considerarlo como un tema de interés autonómico. Para eso, nos acompañan aquí esta noche, como ya dije, el señor presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, al que le acompañan don Miguel Ángel Pérez, consejero insular de Política Territorial, y don Manuel Fernando Martínez, consejero insular de Agua. Y el que les habla, que soy consejero insular de TIC y que no tiene nada que ver con esto, pero que lo hago en mi condición de güimarero y en este caso de coanfitrión junto con el Casino de Güímar, de ellos tres que son los que sí saben y tienen que hablar esta noche. Así que sin más, yo le cedo la palabra al señor presidente don Carlos Alonso. Muchas gracias, Félix. Buenas noches a todos y a todas y gracias por asistir a esta pequeña reunión, numerosa pero al final familiar, que lo que intenta es bueno, debatir sobre un tema que para ustedes está muy presente, ¿no? Al final los casinos no son más que sitios para la tertulia y el debate, y con independencia de los interlocutores, si yo soy presidente o mis compañeros consejeros, también tenemos a Mila, que es consejera del Cabildo, al final todos somos personas que, como ustedes, queremos hablar, proponer y debatir soluciones para un problema que para ustedes y por tanto también para nosotros es tan importante como es la restauración paisajística de los barrancos de Güímar. Nosotros hemos ido haciendo un trabajo de hace ya meses, años, que hoy queremos presentarles aquí. No es un trabajo material, los barrancos siguen en la situación en la que estaban antes. No voy a venir aquí a decirles que el problema se ha solucionado o está pronto por solucionar, pero sí quería venir con mis compañeros, con Manolo y con Miguel, aparte de también con la inestimable ayuda de Félix, para contarles lo que hemos hecho en relación a lo que hay que hacer con los papeles, no con las tierras, sino con los papeles, con la posibilidad de, a través de la iniciativa política, intentar ayudar a resolver un problema que, como decía Félix, lleva mucho tiempo sin resolver y quizá también olvidado. Efectivamente, como decía Félix, Güímar ha dado tierras para el desarrollo de la sociedad insular. Yo diría también que ha dado hombres y mujeres para propiciar ese crecimiento y desarrollo, ¿no? Históricamente es conocido la aportación que tuvieron muchos güimareros para el desarrollo de la isla, y no solo porque extraímos tierra, sino porque esos hombres y mujeres ayudaron al desarrollo de la isla. Yo creo que todos tenemos que tener un tributo especial con Güímar, ocupándonos también de sus problemas en el nivel insular y también, como decía Félix, llevando esa preocupación a la escala autonómica, a la escala regional. Este trabajo que llevamos realizando, como les decía, meses, que no solo es de este mandato, sino que parte de un trabajo de coordinación con el propio ayuntamiento, con su alcaldesa en el último periodo, el grupo de gobierno, con su teniente alcalde también. Es un trabajo que nace, por tanto, de un compromiso personal, un compromiso político, y quiero decir aquí que hemos intentado, y hasta ahora lo estamos consiguiendo, que no se vea como una iniciativa de un solo grupo político, sino que se vea como la suma
de las aportaciones de todos, y agradezco que haya compañeros de otros grupos, como es el caso de Podemos, en esta sesión de hoy, en este debate de hoy, que tiene presencia desde este mandato en el Pleno, pero que también ya participaron a través de la plataforma por la defensa de los barrancos, donde hay personas que han tenido un papel destacado, como Fernando Sabater, en la defensa de los intereses de Weimar, y que yo creo que todos tenemos también que destacar. Es por tanto un compromiso personal, político y también institucional de todo el Cabildo. Y yo creo que tanto desde el punto de vista político como técnico hay una vinculación y una implicación muy fuerte en el Cabildo para intentar solucionar estos problemas. En el Cabildo y también en el Consejo Insular de Aguas, que aunque parezca que es lo mismo, es distinto, pero en este caso defienden intereses comunes, ¿no? En el análisis, en el rigor técnico que siempre ha caracterizado al Consejo, y en la aportación también de soluciones a este problema. Por eso también agradezco que esté aquí Manolo, responsable del Consejo Insular de Agua. Bueno, al final esto no es más que el resultado de, no aporto nada nuevo si digo, de una pugna de intereses que, bueno, en donde los habitantes y los agricultores han tenido las de perder en todos estos años. Una pugna de intereses entre lo público y lo particular, en donde, bueno, vemos que también lo público quizá en algunos ámbitos, no soy yo quien para juzgarlo, para eso hay otras instancias, se ha dejado comer el terreno por el interés particular, no solo, como decía Félix, extrayendo hasta el límite de la parcela, sino también no teniendo en cuenta el interés general en muchas ocasiones cuando se trataba este asunto. También entre particulares, ¿no? Lo decía el propio Félix, yo lo acabo de decir, entre extractores y agricultores, en donde también estos últimos han tenido en muchas ocasiones la de perder, no solo por los efectos que tenían en sus propias tierras, sino en sus propias cosechas, por las polvaredas, los efectos de la extracción sobre las producciones. Y después también una pugna de intereses entre el nivel local e insular. Lo decía Félix y yo lo he dicho también, a la isla le interesaba la extracción porque con ello construía su desarrollo y no se percató del daño que esa extracción podía provocar en este ámbito. Claro, las cosas ya están hechas y es más difícil reponer, buscar un equilibrio de los intereses cuando ya están tan desequilibrados. Y muchas veces cuando se tira demasiado del acuerdo ocurre lo que ha ocurrido y lo que en el ámbito judicial está a punto también de pasar a partir del año que viene. Por tanto, la tarea que tenemos nosotros ahora, a pesar de la pugna de intereses y del compromiso que tenemos, es complicada, es más complicada que partir de cero. Nuestra posición desde hace ya años, como también ha señalado Félix, está al lado de los intereses de Weimar. Y los intereses de Weimar son los que ha definido su ayuntamiento. Y desde el 2007, en cuanto arropamos la petición que tuvo el municipio de paralizar las extracciones, hemos estado en esa línea. Claro, de 2007 al 2015 ha pasado mucho tiempo y ustedes se dirán, ¿y qué ha hecho el Cabildo entre tanto? Bueno, no habíamos sido capaces, Ayuntamiento y Cabildo, de ponernos de acuerdo en la manera en que se debían de conciliar esos intereses. El municipio pensaba que se tenía que hacer a través de una modificación del planeamiento y nosotros siempre optábamos porque era la vía legislativa la que debería de imponerse. Bueno, solo ha sido hasta estos últimos 2 años en donde ha habido una comunión, digamos, de los intereses de Ayuntamiento y Cabildo, de forma que al final ambas instituciones estamos proponiendo una modificación de la ley, que es el máximo instrumento que disponemos como democracia, de la ley autonómica, para proteger los derechos de la restauración paisajística del ámbito. Voy a leer un texto que está en un informe jurídico, entre muchos que tiene el expediente, que de alguna manera también permite conocer
digamos, el alcance de esta propuesta o de esta respuesta que hemos dado ya de una manera común, como digo, Cabildo y Ayuntamiento. Se habla de la ley y se dice que el objetivo que persigue constituye la respuesta institucional del Ayuntamiento de Güímar y del Cabildo de Tenerife al irresoluble conflicto de intereses que se manifiesta en el ámbito de los barrancos de Güímar. Intereses enfrentados de extractores, agricultores y propietarios, así como el fracaso de las sucesivas iniciativas, planes y proyectos que han pretendido solucionarlo sin ningún éxito. Una situación que el transcurso del tiempo ha agravado, llevando a la destrucción de ese espacio y a la desaparición de los cauces con el riesgo que ello comporta. Se trata de un replanteamiento completo del destino y de la función territorial, económica y social de este espacio, mediante la recuperación de sus valores ambientales, a los que deben quedar subordinados otros intereses. De alguna manera, esa comunión de posiciones entre Ayuntamiento y Cabildo, más franca, más articulada en los últimos años, se contrapone al deseo a nivel autonómico hasta ahora de priorizar el aprovechamiento minero frente a la restauración. Y son varias las iniciativas que en ese ámbito tuvo en distintas épocas, y no entiendan que estoy haciendo ninguna crítica a ninguna posición política, sino en general a esa situación de intereses contrapuestos, pues que en muchas ocasiones el Parlamento de Canarias, en dos proposiciones de ley, intervino en el pasado bastante antiguo, para continuar y favorecer los intereses de la extracción, con instrumentos como son la modificación o la incorporación en el Plan Insular de Ordenación de este ámbito extractivo, o los propios planes territoriales que el propio gobierno aprobó a instancias del Parlamento de Canarias para favorecer la extracción. Plan territorial que quedó anulado, suspendido muchos de sus intervenciones, de sus textos, que es articulado y por tanto sin efecto, ¿no? Pero con ese objetivo de la extracción. La respuesta, como digo, que hemos dado y que elevamos al Parlamento de Canarias al final del mandato de la legislatura pasada, que no sin dificultad no pudo ni siquiera tomarse en consideración. La hemos vuelto a repetir, porque además eso fue un compromiso claro político, en mi caso como candidato al Cabildo, pero también del resto de fuerzas políticas, del propio Partido Socialista, del Partido Popular, de reincorporar, de relanzar la iniciativa legislativa en los mismos términos que fue aprobada por unanimidad en el Cabildo antes de las elecciones. Y he vuelto a recibir la unanimidad, esta vez incluso con una conformación más rica en el Parlamento, en el Cabildo, con la presencia de Podemos y Ciudadanos, que también apoyaron esa iniciativa legislativa. El objetivo, sin ningún lugar a dudas, de la iniciativa es la restauración y ordenación de los barrancos para el restablecimiento de sus valores ambientales y paisajísticos originales. Ese es el objetivo de la ley. O sea, claramente se posiciona a favor de la restauración de ese ámbito, prohibiendo para ello, y así lo establece el artículo 3 del texto, prohibiendo cualquier extracción minera en el ámbito espacial delimitado de los barrancos de Güímar, con la excepción, obviamente, de aquellas que son necesarias para proceder a restaurar. En el ámbito en donde estamos, con los cambios a la morfología que se han producido como consecuencia de la extracción y la alteración del cauce, hay que movilizar tierras de nuevo. O sea, hay que cambiar perfiles, recuperar el barranco y rellenar y vaciar. Son las operaciones que a lo mejor en pequeña escala hace un niño pequeño en la playa cuando con sus cubos ordena la arena. Aquí tiene una escala muchísimo mayor, unos efectos muchísimo mayores, pero básicamente se trata de reordenar, y eso supone extraer también, pero extraer para restaurar paisajísticamente. Quedando, en cualquier caso, prohibido desde el punto de vista de los usos mineros
en el ámbito. La ley es muy corta, no se requiere mucho para hacer lo que queremos hacer, son pocos artículos, de hecho 5 nada más. Ordena clasificar ese suelo como suelo de protección ambiental, por tanto, de manera coordinada con ese objetivo. Prohíbo la extracción, salvo la que sea necesaria para restaurar, y la categoría de suelo la categoría de suelo que queda definida es la de protección ambiental, que por otro lado es la única que permite la legislación estatal a la hora de suprimir un ámbito minero. La ley del Estado viene a decir básicamente que el recurso minero es un recurso de todos y que por tanto su anulación, su no utilización solo puede estar vinculada a un bien superior, que es en este caso la protección ambiental. Y por tanto lo que hacemos al prohibir el uso minero es llevarlo al otro uso posible, que es el ambiental. Lo que ocurre es que la propia ley permite, siendo ese el uso principal, usos complementarios compatibles con el uso ambiental. Lo que nosotros proponemos es que el objetivo sea la restauración, que la categoría de suelo sea la ambiental, pero con usos compatibles. Entre ellos, desde luego, el agrícola, que es el tradicional, el agropecuario, que es el tradicional de la zona, que entendemos que es absolutamente compatible, porque históricamente es el que se ha desarrollado con el ámbito de protección paisajística. Pero también permite, intentando buscar la manera de compensar a Wimar con el proceso de extracción de su riqueza, otros usos compatibles con el ambiental, pero que permitan una actividad económica que también, aparte de la agropecuaria, genere empleo y desarrollo económico. Eso lo hace en la disposición adicional, disposición transitoria segunda, en donde señala que si hubiera interés general en ese suelo se podrían desarrollar actividades que fueran compatibles con la protección ambiental y con la legislación sectorial y territorial de la comunidad autónoma, siempre que el promotor contribuyera a restaurar el cauce en el ámbito donde interviniera. Es decir, para simplificar, se pueden realizar actividades económicas compatibles con el uso ambiental, siempre que defiendan el interés general, o sea que se consideren una actividad de interés general, y que el promotor contribuya a restaurar el cauce y el ámbito. Eso incluso antes de que se produzca la aprobación del instrumento de ordenación del plan territorial, con lo cual se permite actuaciones puntuales en el ámbito de los barrancos que contribuyan a la generación de actividad económica y empleo en Wimar. El Cabildo no lanza la iniciativa legislativa, pero no se desentiende. Obviamente nosotros no somos cabildos, no podemos hacer leyes, podemos hacer reglamentos, podemos hacer decretos, pero no podemos hacer leyes. Es el Parlamento de Canarias. Y por tanto, lo que hacemos es enviar el texto al Parlamento para que lo apruebe. Tiene que haber debate, tiene que producirse un análisis del texto, pero no podemos aprobarlo nosotros. Pero no nos desentendemos, porque la ley lo que dice, el proyecto de ley, es que será el Cabildo el que elabore el plan de restauración, en coordinación con Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, y por tanto seguimos manteniendo un papel, queremos seguir manteniendo un papel pegado a los intereses de la restauración, pegado a los intereses de Wimar, en el proceso de redacción de ese plan. Por tanto, con un papel, como decía, implicado y comprometido con el propio interés del municipio. Voy terminando ya hablando de dos temas para que se dé pie al debate y que también mis compañeros, si quieren, puedan intervenir. Uno que afecta, voy a ser muy breve en este asunto porque Manolo podrá dar más detalle, que es un asunto que yo creo que interesa
mucho, que es el de la seguridad del cauce en caso de lluvia o de avenida, ¿no? Ahí hay que ser relativamente cauto, desde luego, pero dar una relativa tranquilidad, porque a pesar de que, que se ha hablado mucho sobre este asunto y de los riesgos que suponen las extracciones para las personas y los bienes que en ellos están, en general la posición que tiene el Consejo Insular de Agua es que las propias extracciones han permitido que ante una lluvia de la mayor recurrencia, es decir, la mayor lluvia de los últimos 500 años, fueran capaces de absorber esas avenidas. Por tanto, de alguna manera, las extracciones sí han contribuido, quizás el único elemento positivo, a segurizar el barranco, el cauce del barranco. No es así en la zona por debajo de la autopista, fuera del ámbito principal de extractivo, en donde se necesita hacer algunas actuaciones que también han sido identificadas por el Consejo Insular de Aguas y que están en la zona de los Guirres, en el ámbito del portito de Güímar, en donde pues ya el plan de avenida, que ya está aprobado definitivamente, define intervenciones necesarias para asegurar esa zona urbanizada por otro lado, ¿no?, que ha ocupado parte del cauce del Guirre. Ahí es donde sí hay que probablemente intervenir con mayor urgencia o mayor importancia para evitar que las lluvias generen daños de importancia. Y una segunda cuestión, que ya de alguna manera la mencionada, es el debate que existe en el municipio respecto a actividades y proyectos que legítimamente aparecen en el municipio y que se contrapone al interés insular o regional. O sea, es relativamente fácil señalar a terceros como no me dejan hacer esto, ¿no? Digamos, es la frase típica. Por parte del Cabildo no hay ningún tipo de restricción al desarrollo de actividades con las condicionantes que les he dicho antes. Incluso aprobada la ley, la ley puede permitir el desarrollo de actividades económicas, cualesquiera que sea, con varias condiciones compatibles con el medio ambiente, porque si lo que hacemos es respetar la protección ambiental y eso ha permitido eliminar la extracción, el derecho de extracción, lo lógico es que sea el objetivo principal la protección ambiental, lo cual no quiere decir que se puedan hacer actividades que sí se puedan hacer compatibles con esa protección ambiental, no solo la agrícola, sino otras que sean compatibles con el interés general también, con la normativa sectorial y que el promotor contribuya a la restauración del cauce, es lo que he dicho antes. Por tanto, sí se pueden hacer actividades cualesquiera que sea que cumplan esas condiciones. Son condiciones que existen en cualquier parte de la isla prácticamente, en suelos rústicos de protección ambiental. Actividades económicas que sean generadoras de riqueza y empleo. Pero también hay que señalar que Güímar tiene otras zonas también vinculadas al ámbito, en donde no hay derechos mineros, en donde no tienen limitaciones, que pueden también ser susceptibles de desarrollo económico y que para la actividad turística, por ejemplo, incluso son más aptas, como son todos los espacios que están por debajo de la autopista, entre el entorno de los túneles y Montaña Grande. Ahí hay espacio, capacidad para desarrollar actividades, incluso hoteleras, que puedan ayudar al desarrollo económico de Güímar. Por tanto, hay capacidad, espacio, territorio para ayudar a que Güímar desarrolle otras actividades que contribuyan a su desarrollo económico, con distintos niveles de limitaciones, las que están en el barranco, pero otras como las que están debajo de la autopista, sin tanta limitación, que son aptas para actividades, incluyendo las turísticas.
Por tanto, la posición que tiene el Cabildo en este asunto es francamente abierta. Es verdad que tenemos que aprobar la ley y nuestro mayor esfuerzo ahora está en orientarnos a eso, ¿no? La ley se ha vuelto a remitir, el proyecto de ley se ha vuelto a remitir al Parlamento de Canarias y está en trámite. Nos volvemos a encontrar con las mismas dificultades que tuvimos al final del mandato pasado, con una cierta resistencia por parte de algunos órganos del Gobierno de Canarias, en concreto la Dirección General de Minas. Y nuestro objetivo, nuestro compromiso es intentar vencer esas reticencias y estamos trabajando para ello, recabando informes que sujeten mejor o que apoyen mejor la justificación de la ley. Políticamente el compromiso lo tengo de las fuerzas políticas que estamos en el Cabildo y es obvio que también hemos pedido en el Pleno del Cabildo que esas fuerzas políticas, que son el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria y Podemos, bueno, Ciudadanos ya no están en el Cabildo, no están en el Parlamento, pero lo que me interesa son los 4 que están en el Cabildo que también están en el Parlamento. Los 4 que apoyaron la iniciativa legislativa tienen mayoría más que suficiente en el Parlamento para aprobar la ley. Y esa va a ser la presión política que es del Cabildo. Una vez que superemos los problemas técnicos, vamos a ejercer para que los mismos partidos que apoyamos la ley en el Cabildo, propuesta de ley, Podemos, Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, la apoyemos también en el Parlamento, con una mayoría, no tengo la suma ahora en la cabeza, pero bastante más de 31 diputados, que es lo que se exige para aprobar una ley. Y eso es un poco lo que les quería contar, y sobre todo pues presentar ese compromiso que tenemos todos para intentar ayudar a solucionar este problema, que no se va a solucionar mañana, también les tengo que decir, pero que requiere de un esfuerzo, un compromiso, de un trabajo y del apoyo también del municipio y del pueblo de Huila, que al final es el principal interesado. Y dicho esto, pues a partir de ahora pues se abre el diálogo, ¿no?, para que ustedes puedan intervenir. Yo quiero darle como especie de, perdón, de un amargo, digamos así, porque si en estos años han sido capaces de las fuerzas políticas de cerrar las canteras, dársela a todos esos alcaldes que desde el primer camión no han tenido el coraje ni el valor político de cuando salió el primer camión de arena, ver cerrado si no tenían licencia, ¿no? Bueno, un amargo. Yo lo que quiero decir, una pregunta, si las futuras leyes que se van a sacar, normas o preceptos, tienen alguna, están muy, o pueden estar alguna condicionada con la Fiscalía. Como se sabe, los areneros están en la Fiscalía, pero hay una demanda por creación de delito ambiental. O sea, ¿hay alguna influencia en las leyes o no tiene nada que ver de la resolución judicial? Vamos a ver, yo no conozco en detalle el procedimiento penal y no soy jurista, entonces lo que opine lo hago sin fundamento, como diríamos, ¿no? Pero yo entiendo que la causa penal viene a relación con los sucesos que han ocurrido incluso antes de la prohibición de la extracción, y lo que nosotros estamos definiendo es un marco legal nuevo. Lo que se decida en el ámbito judicial tendrá unas consecuencias personales, probablemente porque estamos hablando del ámbito penal, y económicas, las que sean. Pues, si al final se condena a las personas que están encausadas, pues probablemente haya también una cuestión económica, ¿no? Y probablemente eso venga a ayudar a restaurar. Esa es la relación que puede haber, pero no veo otra que esa. Nosotros haremos la legislación, y en el plan de restauración los que extrayeron también tendrán que contribuir, porque esa es la obligación de hacer el plan territorial, etcétera, es el Cabildo, pero después la restauración seguirá siendo obligación
de los extractores. Una pregunta, buenas noches. ¿Qué tal? Usted habló de una ley, ¿verdad? La cual van a redactar, la cual va a constar de 5 artículos. Ya está redactada. Ya está redactada. Y la va a dar al Parlamento. Ok, no la trajeron hoy para nosotros los guimareros. Sí, la tengo aquí. Habló también de unos proyectos turísticos, ¿verdad? Esos proyectos turísticos están enunciados dentro de esa ley y no están enunciados. O sea, queda un vacío porque no sabemos qué proyectos turísticos, ¿verdad? Se van a desarrollar en esos terrenos que ya han sido, pues ya todos conocemos la problemática que hay, ¿verdad? Entonces, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser cualquier proyecto turístico, ya que no se está plasmando en la nueva ley como tal, ¿verdad? Porque no se está plasmando, o sea, ustedes hicieron la ley, los guimareros desconocemos la ley, ¿verdad? Porque ustedes no la están trayendo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Hubiese sido bueno que hubiéramos debatido primero, ¿verdad? Porque realmente, ¿quién conoce los problemas de Weimar? La gente que vive aquí, la gente que está acá, ¿verdad? Entonces, el hacerles llegar a ustedes de repente una problemática, de repente alguna de esas 5 leyes se puede modificar o se le puede introducir algo, ¿verdad? Para beneficio del municipio. Porque aquí lo que estamos buscando son soluciones porque ya el problema está hecho. Ya el problema está hecho, entonces no vamos a ahondar más en el problema porque tenemos que ser parte de la solución, ¿verdad? Entonces mi inquietud es esa, ¿por qué esta ley no salió de aquí de Weimar? O sea, no debatimos, no hablamos, no conversamos y decimos, pues mira, yo pienso que debemos de colocar en la ley esto y esto y esto. Porque aquí hay personas que han hecho vida, ¿verdad? Durante X y han nacido y todo, y conocen muchísimo mejor la problemática que de repente hasta usted mismo, y sin faltarle los respetos, porque es así, esa gente que sube y baja todos los días la ladera, pues conoce muy bien la problemática, y los que ahí se vieron afectados, pues la conocen mejor que cualquiera de nosotros. Entonces yo pienso que ha sido como un poco dejar a un lado ese pueblo que es el que realmente nos va a aportar, ¿verdad? La solución del problema, la solución, porque claro, ¿qué sucede? Ok, muy bien, vamos a desarrollar proyectos turísticos, pero realmente esos proyectos turísticos nos van a traer algún beneficio al municipio o nos van a traer más problemas, porque esos son planteamientos que debemos de hacerlo, ¿verdad? Y no lo sabemos. Vamos a ver, que nosotros tengamos este encuentro hoy no quiere decir que no haya habido otros con anterioridad, y ha habido muchos. La ley no la ha hecho solo el Cabildo, lo ha hecho de manera coordinada con el municipio, con el ayuntamiento, con el que llevamos trabajando en este texto, en este documento, pues casi 2 años, prácticamente. A caballo en 2 mandatos, incluso con personas de todas las fuerzas políticas, como he dicho, del municipio y del Cabildo. Por tanto, no es un texto que yo venga hoy a presentar sino que ha sido un documento. Ok, yo eso se lo entiendo perfectamente. Lo que quiero saber es si el municipio ha tomado en cuenta, ¿verdad? Claro, es que el municipio... A los vecinos y qué cantidad... Pero déjeme terminar que te explico. En ese proceso, además, también tuvimos varias reuniones con la plataforma por la defensa de los barrancos de Weimar, que inculca, digamos, varios intereses, desde luego de los vecinos, de los propietarios y de los agricultores. Tuvimos también varias reuniones con los extractores, también, porque hay que escuchar a todo el mundo. Hay una asociación de extractores y con ellos tuvimos varias reuniones. Hubo varios encuentros también en Weimar. La anterior consejera de planificación tuvo varias reuniones como esta, no sé en qué sitio porque no asistí yo, pero en donde del mismo tipo de reunión se habló y se definió. Por tanto, ha sido un proceso bastante participativo. Además, se da la circunstancia que el texto se aprobó antes de las elecciones anteriores, se elevó al Parlamento. Como consecuencia de la disolución del Parlamento, no se pudo tomar en consideración. Pero ese texto era conocido. De hecho, nosotros en el proceso electoral lo defendimos en Weimar, como yo hablo de mi fuerza política, Coalición Canaria, en Weimar y también a nivel insular. En un acto incluso electoral aquí en Weimar, yo presenté el texto en el que
nos comprometíamos nosotros a volver el mismo texto, remitir al Parlamento. Y entiendo que otras fuerzas tendrían compromisos similares, porque al final fue un texto consensuado con anterioridad también. Siempre ha recibido la unanimidad del Cabildo y del Ayuntamiento. Por tanto, no es un documento, un texto, una ley que sea nueva, sino que lleva ya, digamos, un proceso de participación de todos. ¿Es mejorable? Claro, siempre se puede mejorar, y para eso ahora hay un debate parlamentario. Nosotros hacemos la propuesta de ley al Parlamento, pero el que la aprueba es el Parlamento, y tiene un procedimiento de enmiendas, debates, discusiones que lleva a determinado proceso, y será de nuevo en ese proceso en donde se pueda producir ese debate público y participación. La ley no habla de proyectos turísticos, sino habla de proyectos de interés general, que permiten su desarrollo siempre que cumpla una serie de condiciones. El respeto ambiental, el respeto a la ley sectorial y la restauración. Esos son los límites que establece. Pueden ser turísticos, energéticos, agrícolas de manera prioritaria u otro tipo. Ya ahí es el ayuntamiento, el municipio, el que, promoviendo esos proyectos, o particulares, porque son propietarios, lo puedan hacer con ese condicionante. Incluso antes de que se elabore el plan territorial, que es el instrumento posterior para ordenar todo. La ley lo permite, eso fue uno de los acuerdos que alcanzamos con el municipio de Güímar para evitar bloquear iniciativas. La ley no bloquea, las permite. Ahora no se puede realizar actividades porque el ámbito minero lo impide. Con la ley se permitirá, incluso antes de que haya un planeamiento, siempre que defienda el interés general y se autorice por el gobierno de Canarias. Por tanto, la ley es posibilista para que aquello que se considere de interés general, cuando hablo de interés general no es porque lo desee una persona, sino que se debata, se discuta en función del desarrollo, lo que sea bueno para Güímar, se podrá permitir. Muchas gracias. En primer lugar, como nosotros ya hemos hablado en otras reuniones, en la misma ladera, donde se ha ejecutado la primera fase de la obra, que por cierto, yo como un poco portavoz del barranco y de mis vecinos, quería felicitarlos porque ha sido un pedazo de obra que por lo menos hasta esa fase que ha llegado, la gente está contenta, ¿no? Donde no está tan contenta es que tienen miedo de que vengan lluvias y la segunda fase no esté a tiempo, o se venga abajo aquello y tengamos más problemas que antes, ¿no? De todos modos, yo esto ya se los he comunicado a ustedes, quería también para los vecinos que no me escucharon la otra vez. La siguiente, bueno, y nos gustaría que hubiera un compromiso, por lo menos que viéramos la luz definitiva con esa segunda fase, ¿no? Que tanto les hace falta a la ladera. Y a todos los vecinos, ¿no? Que quieren llegar a sus casas en condiciones. Lo siguiente, usted ya ha explicado muy bien lo de los barrancos. Una duda que me ha saltado es si se determina o se empiezan a hacer se rellena con otras arenas y se va rellenando, si va a ser, qué actividades son las que caben en ese medio natural que se pretende hacer. Esas actividades que he dicho económicas para Güímar, no tengo claro qué es lo que puede ser que compatibilicen con lo que usted estaba diciendo de un ámbito natural y ecológico. Bueno, eso es lo que más... y sobre el camino también los vecinos tenían la preocupación, lo vuelvo a reiterar, del camino que se abra, el camino de Boruga, que la gente tiene un paso por ahí hacia la ladera, que bueno, que ya el técnico nos estuvo explicando el peligro del por qué no, pero que yo creo que si se puede debatir o se puede solucionar de alguna manera, algo tendrá solución. Y lo siguiente, me vuelvo a reiterar,
en las salidas del agua del barranco, el único puente que hay allí, que hay unos vecinos que también están preocupados por dónde van esas aguas, porque hay casas por ahí para abajo, o lo que fuera. Nada más. Me parece el consejero de agua contesta las preguntas que tienen que ver con la ladera, Sí. y después ya yo hablo del tipo de proyecto. Sí, buenas noches a todas y a todos. Agradecer la invitación en el casino de Weimar a este acto y bueno, a su contestación, a la contestación de su pregunta. Ya hemos conversado, es la tercera vez y vendré todas las que haga falta, evidentemente, a dar las explicaciones oportunas y se lo he dicho. Vamos a ver, el Consejo Insular de Agua ha invertido en el municipio de Weimar en torno a 2.200.000 euros en el Camino de los Zarzales, en unas colleras tipo marítima que evitaba el que se siguiera erosionando el camino y el barranco. Tenemos que tener en cuenta que el cauce del barranco original, el de la ladera, es el camino que se está utilizando ahora. Nosotros lo que hemos hormigonado y encauzado es el barranco y se utiliza como acceso a las distintas fincas de la zona. El compromiso de futuro de seguir ejecutando obras, ya le comentábamos en la reciente visita que si hay economía de escala a lo largo de este año y con las bajas de obra y podemos acometer algún tramo más de la fase 2 que queda pendiente, o veremos y valoraremos si es recuperar el encauzamiento de la parte de aguas abajo, de la curva de Mascayerro hacia abajo. He visitado con agricultores la zona, está ocupada hoy en día, ocupados por fincas, ocupados por pozos de agua, ocupados por sitios de adiestramiento de perros, y ese es el dominio público. El agua, ahora que está encauzada, va a coger su camino. Habrá que hacer algunas actuaciones para que no se desvíe por el camino y coja el camino original. Pues ahí valoraremos con los técnicos qué actuaciones debemos hacer. Con respecto a la ley, yo sí quiero indicar que cualquier cosa que se vaya a hacer, lo primero que hay que hacer es restablecer los cauces de los barrancos. Sin que nosotros encaucemos las aguas correctamente, cualquier desarrollo agrícola, turístico o cualquiera que se plantee, se va a venir abajo. O sea, las propias aguas las van a destruir a futuro. Entonces es fundamental, y por eso la ley se llama Ordenación de los Barrancos de Weimar y su restauración. Y hasta que no se logre eso, cualquier otro desarrollo va a ser imposible. Y con respecto al acceso del camino, pues lo mismo. O sea, las obras que se han hecho recientemente, el camino que se ha cortado es por un tema técnico, no por un capricho del consejero, ni mucho menos, sino que las aguas, como ya dije inicialmente, ser un encauzamiento, el acceso que se está utilizando, el día que llueva, las aguas se van hacia el hoyo que está al lado, y puede descalzar los muros. Y también otra cosa que se ha propuesto por parte de los agricultores es el uso de esos huecos como balsas. Nosotros desde el Consejo Insular de Agua no tenemos ningún impedimento en analizar técnicamente esa situación. El problema es la disponibilidad de los suelos. Los suelos son privados y no son públicos. Lo único que es público es el cauce del barranco. Si a futuro pues se pudiera hacer una actuación y esos propietarios del suelo lo cedieran al cabildo, pues podríamos analizar el tema de las balsas, ¿no? Y creo que he contestado a las tres preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver. Se puede cerrar un camino así para los años. Un camino que tiene acceso por la avenida desde la frontera hacia la ladera. Perdón, vamos, para que haya un... No, estoy preguntando por lo que estoy Está preguntando. levantando la mano. Estoy preguntando por el camino, nada más. Sí, El camino que va a la ladera, ¿por qué se cerró? ¿Por qué se viró la corriente de lo que se hizo nuevo? El que lo hizo mal. Tenía que haber buscado la forma que el agua fuera por el centro y no desalivarlo de la bodega y echarlo hacia abajo. ¿Para qué? Para poder cerrarlo. Pues es un camino donde todo el mundo pasa. De la crujera hacia allá de esos. Un camino de toda la vida. Sí, yo no le discuto que sea un camino de toda la vida, Es que no puede ser pero sí que
el ayuntamiento decir, sí, pueden cerrarlo, no, eso no se puede hacer, sí dieron permiso. Vamos a ver, si nosotros lo cerramos, el camino desaparece. Y eso es lo que dicen los técnicos. Yo no hago los ¿Por qué proyectos. desaparece? Porque el agua descalza lo que está ejecutado. Hemos tenido que hacer unos muros para poder mantener esa vía. Y usted lo ha visto, o sea, son con camiones. Para tener una estabilidad del camino e impedir. Yo creo que son dos caminos diferentes. O sea, ella está hablando... Ella está hablando del camino de Boruga. Yo hablo del camino de Boruga, que hacia la ladera, el que pasa por la Campanilla, por la El que se descalza no es el de Boruga, el que se descalza es el de la ladera. que va hacia la ladera de toda la vida. Sí, Es un camino público. pero si damos acceso Y al... no llegar allí y cerrarlo porque aquí nadie dice nada. Todos nos callamos. No que se callen. Este tema se ha tratado Ahora varias tenemos que veces. sentar el culo y virarnos y bajarnos y entonces caminar otra vez por la carretera. Bueno, vamos a ver. Esos temas no es que nadie se haya callado, al contrario. Algo pasó ahí. Pero déjeme explicar, señor. Eso no es un tema que se ha hablado varias veces en varias reuniones con los técnicos y con el Consejo Insular de Agua. No es un tema que no hayamos ni oído ni se haya dicho. Pero siempre hay razones técnicas que evitan que las cosas sucedan. Lo que el consejero ha explicado es que para que el camino de la ladera estuviera protegido, ha habido que hacer unos muros de gavias que lo protejan. Eso antes no existía. Y como antes no existía, había una conexión entre los dos caminos. Pero para consolidar lo que se quería, que era lo principal, que era el camino de la ladera, se ha hecho una vía, una conducción y unas protecciones que son unos muros. Son muros que están enmallados con piedra. Y eso lo que ha hecho es imposibilitar el paso. Sí, claro, si permitimos el paso hay que quitar los muros. Y si quitamos los muros, la ladera desconcha el camino. ¿Quién tuvo la culpa? El que tuvo la culpa es el barranco. Los técnicos se fueron a hacer. Hombre, el que tiraron toda la corriente pasó de adelante, yo lo he visto, estoy allí. Lo que estoy diciendo, la corriente virada pasó lo que le estoy diciendo, señora, es que para lo que se si... hizo nuevo. Lo que le estoy diciendo, señora, es que... Pues los técnicos no lo quisieron hacer. Bueno, pues, bien, pues es posible que los técnicos se equivoquen. Pero lo que nos dicen los técnicos, que es con lo que nosotros trabajamos, nosotros no Por eso trabajamos. mismo lo hicieron mal. Bueno, lo habrán hecho mal, según su opinión, ¿Tanto? pero lo principal de este asunto es que el camino de la ladera se ha hecho y se ha protegido para evitar que vuelva a caer, porque esa vía se hizo hace años, se hizo una vía que ha permitido Increíble. que ha permitido el acceso de viviendas. Ahora nos mandan por la carretera a caminar, Bueno, hablar por Dios. Como que déjalo, si es verdad un camino de toda la vida, que no se puede cerrar y que no está, o sea que el ayuntamiento tenía que velar por ese camino y ver velado por lo que se hizo allí, la corriente. Es que ahora lo entiendo, no quieren abrirlo porque se les puede ir el agua por lo que se hizo nuevo, pero que lo hubieran ellos causado, bien causado, pero con corriente hacia el centro, no a un lado, porque protegieron las paredes de la bodega y de todo aquello y luego lo derivaron hacia a la corriente y se reclamaban, claro. Era fácil. Bueno, Pedro. Eso no interesa. Sí interesa. Yo entiendo el espíritu de la ley, lo comparto, me parece bien, pero lo que no entiendo muy bien es la puesta en práctica. No sé si se habla de una restauración como una obra temporizada de arriba abajo, si las compensaciones de los desniveles negativos con los positivos implicarían, ¿cómo se dice? No, una palabra más sencilla, expropiaciones de los propietarios que se hayan quedado en medio. Básicamente, Vamos a ver, lo que hace la ley es decir, usted no puede extraer más, no tiene ya más derechos mineros y hay que restaurar. Simplemente dice eso la ley, con mucha cautela jurídica, pero y para restaurar tiene que hacer un plan de restauración. Y ese plan de restauración lo que tiene que hacer es definir niveles y definir cómo hacerlo.
Y hay trabajos técnicos previos hechos tanto por el Consejo Insular de Agua como por parte del área de planificación. Se contrató en su momento un plan de restauración. O sea, habrá que esos trabajos volver a sentarse con todos de nuevo, porque es un tema que interesa a todos. No solo hemos buscado el consenso para la ley, sino hay que buscarlo para el plan también. Y definir al final cómo se tiene que, técnicamente, pero también socialmente, cómo se puede hacer. Y obviamente va a haber, la técnica va a ser la de la compensación urbanística, básicamente, es decir, establecer derechos y obligaciones y generación pues de flujos, entre comillas, ¿de acuerdo? De pagos y cobros. Y una segunda pregunta, aprovecho el turno en vez de volver a pedir turno. Yo entiendo del espíritu de la ley, imagino que es una pregunta que tenemos todos los que estamos aquí en la cabeza. Del espíritu de la ley, entiendo que el proyecto del ayuntamiento, que el grupo de gobierno del ayuntamiento defiende bajo el nombre de Mimilán es inviable. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La ley es necesaria. Tienen que darse cuenta que si esta iniciativa surge y tiene que salir, es para que cualquier otro tipo de proyectos a futuro tengan viabilidad. Sin esta ley, o sea, antes de pensar ya en proyectos como el que tú has nombrado o cualquier otro, hay que tener este paso aprobado. Sí, eso sí. Eso es conditio sine qua non. O sea, sin esto no hay otra cosa. Esta ley permitirá hacer otro tipo de proyectos a futuro. Mimilán es viable. Mimilán es viable si cuando se pueda hacer cumplir los requisitos del Consejo Auxiliar de Agua y del plan territorial que a posteriori de esta ley se tiene que hacer. A día de hoy no es viable. Tal y como está concebido, tampoco me quiero enrocar mucho en esa pregunta, pero tal y como está concebido, sin compensación de cotas. No, vamos a ver, ya lo ha explicado el presidente. Una vez aprobada la ley en el Parlamento, se tendrá que tramitar un plan territorial donde todos otra vez tendremos que sentarnos para establecer qué plan territorial se quiere y cómo se va a ejecutar y el plazo de ejecución. Pero eso es una segunda fase, estamos en una primera. Yo creo que el Cabildo ha tomado la decisión, yo creo que acertada, de que esto tiene que ir todo el mundo de la mano, e involucrar a todas las administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, con el Parlamento de Canarias también. Y por lo tanto, esta primera fase, que ya está iniciada, esperemos que dentro de poco ya tenga trámite parlamentario y se pueda discutir que el Parlamento pueda desarrollar unos trabajos que ya están previos en el Cabildo y que una vez nos dé vía libre la ley, podamos empezar a enseñarles sobre todo lo más importante a ustedes, ¿no? A los ciudadanos de Güímar, para empezar a debatir, porque hay que hacer un plan territorial, y eso tarda, eso es tiempo, pero a día de hoy no se puede hacer. La ley prevé que con carácter ordinario y excepcional, en los supuestos, antes de la aprobación del plan territorial se puedan hacer intervenciones. Una vez aprobada la ley, lo ordinario, el uso agropecuario, se permite. No se va a prohibir, la ley no prohíbe, porque sea a naturaleza ambiental, la ley no prohíbe el uso agropecuario. Con carácter extraordinario, lo dice la ley, antes incluso de que apruebe el plan territorial, se podrán realizar actividades que autorice el Gobierno de Canarias, que se conforme a la legislación sectorial, que respete los valores ambientales y que respete el cauce. Justo por eso, por ese espíritu de la ley, entiendo que este proyecto concreto incumple todo. Pero es que el proyecto de Mimilán hoy por hoy no es más que una idea, que yo no la descalifico. Es una idea. Esa idea, para que sea viable, hay que llevarla a proyecto, hay que estudiar. Proyecto técnico. Y ahí tiene que cumplir esas condiciones. Dense cuenta de una cosa respecto al... Yo lo decía al principio, lo de la comunión de los intereses, ¿no? Aquí hay un interés principal, que es el minero. Nos gusta o no. Y hay una ley nacional que protege ese interés, la ley del Estado. ¿Por qué protege? Porque los recursos naturales, que tienen valor económico, tienen un interés primario, porque esos recursos son fuentes de riqueza.
aquí estamos hablando de áridos, pero podríamos hablar de cobre, de estaño, de oro, de diamantes. Eso, la ley estatal dice que son intereses de primer nivel para la comunidad, porque eso permite que una sociedad se desarrolle a través de esos recursos naturales. Por eso la ley de minas es bastante protectora de ese interés. Pero dice, bueno, ese interés se puede sustituir por otro, claro, no todo es absoluto. Y si hay valores naturales, ambientales, en esas zonas donde hay interés minero, se puede reemplazar un interés por el otro. Y decir, oiga, esto es un espacio natural, imagínate que tú tienes una mina de diamantes en Doñana, obviamente no puedes extraerla, porque por mucho valor que tienes, el valor natural te lo va a limitar, porque el valor ambiental es más fuerte. Eso es lo que dice la ley estatal. Y eso es lo que nosotros estamos utilizando a través de la ley de esta propuesta de ley, para decir, suprimo el valor minero y lo sustituyo por un valor ambiental, paisajístico. ¿Vale? Entonces, todos los proyectos que se desarrollen en ese ámbito, que fragilicen, que debiliten este interés ambiental, van a hacer que este propósito que tenemos, legislativo, se debilite. Porque el propietario, el que tiene un interés minero, va a decir que usted me ha quitado mi interés económico minero para darle otro interés económico a otro propietario, sin tener en cuenta el valor ambiental. Por eso hay que ser muy cauto a la hora de desarrollar proyectos. No porque pretendamos impedir, sino porque la legislación es así y nos podemos cargar el invento si queremos tirar demasiado. Y lo otro que dice Manolo, y tiene razón, de la protección del cauce, que también tiene un valor estratégico, incluso en relación con el minero. Por tanto, todo lo que se haga tiene que proteger el valor ambiental y el valor minero. Incluso la disposición esta que yo les he dicho dice que tiene que respetar la legislación sectorial. Eso se podría cambiar incluso. Eso sí se podría cambiar. Y permitir cosas que la ley sectorial, pues turística, industrial, no permitiera, porque es una ley y lo podría cambiar. Pero siempre va a tener que respetar el ámbito ambiental y los barrancos, o sea, los cauces. Esos proyectos tienen que desarrollar eso. Y a mí proyectos como los de la restauración, o sea, los de parque temático, o los de los neumáticos también se ha dicho, y otro tipo de, pues son proyectos que se pueden estudiar, que cumplan esas condiciones. Yo ni los impedimos, al contrario, la ley los permite, cosa que ahora no se puede, ni los descalificamos. Y una última cuestión, y ya dejo turno a otra persona. ¿Puede ocurrir que como pago a las sanciones que salgan de los juicios que comienzan en enero, gran parte de ese terreno pase a ser público? Eso lo tiene que determinar el juez. Yo no soy capaz de decir eso, ¿no? Porque sí. Pues la causa judicial va por un lado y lo que determinen los jueces, evidentemente el titular de la infracción, el ciudadano que haya incumplido, pues tiene que hacer caso a una responsabilidad penal y una subsidiaria civil, y determinará con sus bienes su presente y su futuro. Si ellos tienen como bien una cantera de aquí de Muima, pues, y él no tiene otra capacidad y quiere seguir manteniéndola, pues abonará por otro lado. Pero si tiene que ofrecer como pago esa mina, pues evidentemente pasará a dominio público. Allí, José. Bueno, buenas noches a todos. Yo me llamo José, yo procedo de las asociaciones de vecinos, pero yo lo quería felicitar a ustedes por venir a este debate. Con el problema que hay en Muima por los barrancos hay que ser valiente. Y segundo, le voy a hablar del año 70, ¿no? Yo era un chiquillo, 58 o 60, y ya se estaban sacando los áridos de aquí. Yo los veía pasar por la carretera vieja, había un fielato, yo creo que hasta pagaban en el fielato por pasar con el camión. O sea que no es de hace bastantes años, y digo... De manera mecanizada. Se cernía
A pala, yo los veía a pala, había que ser valiente para cargar ese camión a pala. Eran pequeños los camiones, pero había que ser valiente. Se rompieron para sacar de las ternideras. José, yo dije mecanizada. Efectivamente, siempre, toda la vida, y en mi familia se sacó una finca, pero era manual. Que no hace bastantes años que se está perjudicando Guima y todo Tenerife beneficiando. Yo creo que deberían implicarse bastante y decir, oye, vamos a defender a Guima, y si hay que hacer una zona turística y meter hoteles, pues meter hoteles o fábricas. Lo que hace falta es que le dé trabajo a la juventud, que está toda la juventud parada, que aquí hay, pero vamos, una cantidad enorme de gente sin trabajo. Pero José, mira, hay espacios dentro de la costa, lo que está por debajo de la autopista, entre Montaña Grande y los túneles, toda esa zona, que tiene espacio para la realización de otras actividades turísticas, ampliación del puertito, generación de una playa que al lado de los túneles, desarrollo de hoteles, porque además están cerca de la costa, que es la primera línea. Cuando uno va al sur, los hoteles están debajo de la autopista, no están encima. Entonces, vayamos a buscar lo que es razonable, que es que en la costa, si quieres, hay un desarrollo turístico. Yo lo que le digo. Y eso no está afectado por esto que estamos diciendo. Pues me parece que se implique más, porque usted va a Gran Canaria, aunque a algunos le moleste, va a Puerto Rico y se queda usted bobo. Aquí todos son problemas, y en Puerto Rico pescan desde el hotel, pescan con una caña. Te vas a Mogán, pasa igual, y nosotros aquí siempre poniendo pegas. ¿Van a hacer algo? No, ahí no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Yo creo que deberíamos implicarnos, yo les digo, con todos los problemas que tiene, las Teresitas, que aquí no van a hoteles, ¿cómo que no? Me matarán, pero oiga, tiene que haber turismo, tiene que venir, tiene que darle trabajo a la gente. Estamos siempre diciendo que no a todos. José, el problema, y el presidente lo ha explicado claramente, es que las canteras tienen unos derechos, nos guste o no nos guste, y ya en reiteradas ocasiones se han ido, se nos han escapado por un lado o por otro, y lo que se intenta de una vez por todas es que no se saque ni un gramo más de arena de ahí. Y ese es el espíritu, que de una vez por todas la extracción se acabe en Guima. Luego buscaremos soluciones, pero si intentamos hacerlo todo combinado, es decir, vamos a parar las areneras, pero vamos a hacer otras cosas, el primer derecho es el de los areneros. Y el Estado, que está por encima de la administración autonómica y de la administración provincial y de la administración local, le reconoce esos derechos. Y contra eso, ¿me entiendes? Es el camino necesario para llegar a lo que está proponiendo. A ver, había una señorita aquí. Sí. Bueno, yo como portavoz de la Asociación de Vecinos del Cañizo, de San Juan, que somos afectados por lo de la campanilla, pues quiero decirle eso, que la obra es maravillosa, porque nos encantó. Lo único que hay gente descontenta por lo que la señora acaba de decir, que dice que de acuerdo, como ustedes han hablado, del cauce y eso, pero que dice, según la gente mayor, que dice que habían otras alternativas que a lo mejor se podían haber hecho y haber conseguido las dos cosas. Y entonces nosotros queríamos hasta incluso dialogar un poco ese tema, a ver si en la futura segunda fase o con los mayores que entienden más que yo, no entiendo mucho de eso, se puede llegar a un acuerdo que a lo mejor se pueda hacer una obra que no cueste tanto dinero y se pueda abrir el camino para beneficiarnos las dos partes, que tener la obra que está maravillosa, como digo, y al mismo tiempo abrir ese camino que ha sido de toda la vida y tan necesario para los agricultores y los que pasan siempre por allá y por acá. Eso por una parte. Y después la otra parte que quería decir es que más o menos, bueno, les he oído más o menos la respuesta, yo creo que la han dado, pero yo quería por eso preguntar si en esta propuesta de ley que van a hacer, si cabe la posibilidad, que ya estoy temiéndome un poco, que dice que puede haber la posibilidad de que en este interés general quepa también la posibilidad de las extracciones, que por Dios, que hacer fuerza entre todos, las extracciones mineras, porque con todo lo que hemos sufrido en Guimar, todos los desastres ecológicos, y me imagino yo que el dinero mueve muchos hilos, que no se puede
así entre comillas, y hablando así mal, de vestir a un santo para vestir a otro, a mi entender, que tengan en cuenta eso, por Dios, y que esto no se permita más. Bueno, es que la ley la hacemos para evitar eso, para evitar la abstracción, para coger Por heridos. eso que digo que lo han... Por eso, porque Pero es que esa es la voluntad mayoritaria, obviamente hay gente que está en contra, porque no hay unanimidad nunca en todo, pero la ley la hacemos para eso, para evitar que siga habiendo abstracción. Yo lo que le digo respecto al otro camino, al otro problema, mira, nosotros en el Consejo tenemos técnicos estupendos. Son estupendos no solo porque hacen las cosas bien, sino porque escuchan mucho a los mayores y a los vecinos. Entonces yo lo que le propongo es, vamos a sentarnos otra vez con Lorenzo, ¿no? Los vecinos, y les explican bien exactamente, cuando los que ustedes quieran, llevan una comisión ahí en el Consejo Insular o aquí en Guima, en el municipio, en el ayuntamiento, y les explican por qué se hizo, de qué manera, porque ya verán que las razones son las que son, y ustedes tendrán otras, a lo mejor en alguna cosa tienen razón y a lo mejor modificamos alguna cosa o no lo sé, pero podemos otra vez aceptarnos para eso. Por eso sería bueno de adquirir un compromiso, ¿no? Y más o menos los mayores que pongan los proyectos que ellos creen que a lo mejor que puede servir, ¿no? La solución para que se pueda ir a lo mejor y que consigamos las dos cosas, el cauce y eso. Bueno, vamos terminando porque yo me tengo que... Buenas noches. Yo tengo dos cuestiones que me quedaron en duda. Una es si pudieran explicar un poco cuál es la diferencia entre haber hecho una ley o haber modificado el planeamiento, porque hubo ahí esa disputa. Y la otra es otra inquietud y es, vale, ahora está en la primera fase. En la segunda fase, ¿está obligado a rellenarse todos los huecos por la propia ley? ¿O se podrían considerar para hacer un... Es que yo más que, por ejemplo, pensar en algo de explotación turística, me resulta más interesante aprovechar las caídas que tiene para hacer un plan de isla sostenible. Me parece que podría ser mucho más interesante para toda la isla. Entonces, ¿esos agujeros están obligados a rellenarse o se podrían utilizar para caídas? Bueno, el uso es el que, siempre que tenga ese criterio de protección ambiental, puede ser el que definamos en el plan, o sea, que no está excluyendo eso. Respecto a la primera pregunta, es que ya se hizo un planeamiento, se hizo un plan especial que aprobó la CONMAC en el año 2004 y que lo tumbó el Tribunal Supremo, se lo cargó. Y por eso nosotros hemos mantenido y al final hemos dicho al ayuntamiento que por la vía de la ley la única manera de modificar el uso de ese espacio. ¿Y una última pregunta? Yo quería manifestarle mi disconformidad al señor consejero insular de Agua con el cerramiento del camino de Boruga. Señora, eso ya lo sé. No lo quiero interrumpir porque hay un par de preguntas más, pero eso lo vamos a llevar a una reunión. Pero no está mal que les recuerde que es un camino centenario, sí, que tengo documentación desde 1856 que ya se pedía que se estableciera porque la correntía del barranco lo había deteriorado, y que es un camino que une los barrios de San Juan y Guasa con la ladera de Guima y el barranco de Badajoz. Y yo estoy por allí, por la zona, y ante ese camino. Y es lamentable cómo pasa la gente con su asadita, su saquito, que van a su finca, y lo he tenido que presenciar, se han encontrado con un muro y se han tenido que dar la vuelta. No sabemos por dónde pueden acceder. Tendrán que caminar por la carretera tan peligrosa. No sé, desde luego, cómo no se tuvieron en cuenta a los vecinos, que era un camino vecinal, que no un camino al barranco, que abrieron ahí no, es un camino de toda la vida. Y yo me parece inaceptable que no se abra, que se busquen soluciones, por favor. Solo quiero rogar que nos sentemos, que dialoguemos y que no se cierren en eso así, porque queremos salvaguardar el barranco y que no se estropee la obra, que por otro lado les felicito porque está estupenda, pero la pena es esa, es una única pena. Como
parte de esta reunión lo importante es escucharlos a ustedes y ver qué por eso problemas. quise hablar. Bien, yo voy a hablar con los técnicos a ver si un acceso peatonal puede mantenerse. Es que el problema es que si una dimensión de un hueco de una vía es muy largo y el agua es como si tuviéramos una canaleta, se va a ir por ahí. Y esa obra maravillosa que todo, y les agradezco las felicitaciones en nombre del Consejo que tenemos, si dejamos eso abierto, se va esa obra. Por eso es lo que me dicen los técnicos. Ahora, es verdad, y de hoy me llevo la reclamación vecinal de que era un camino antiguo y de acceso a la finca. Lo vamos a analizar con los técnicos, pero repito, un acceso a una o dos personas y lo valoraremos con los técnicos y en función de lo que me digan los técnicos haré. Pero lo que no podemos tener era una vía con las dimensiones que tenía ese hueco. Eso es lo que me puedo comprometer hoy con ustedes. Hemos dicho de sentarnos con los técnicos y ver. En cualquier caso, cuando... No, pero lo importante, vamos a ver, cuando uno... yo, como ustedes comprenderán, he participado en muchas reuniones como esta, con vecinos, ciudadanos de Tenerife, de distintos municipios y tal. Y yo termino siempre diciendo lo mismo. O sea, cuando hay una reclamación, una petición, nosotros los escuchamos e intentamos entender lo que dicen. Y yo les pido a ustedes que también nos entiendan a nosotros. Porque a veces el diálogo no solo es que ustedes pidan y nosotros decimos que sí o que no, sino que ustedes entiendan por qué las cosas son de una manera o de otra. Entonces, nosotros no hacemos las cosas por capricho, tenemos razones también. Yo no quiero que las compartan, pero por lo menos que las entiendan. Y la principal razón para evitar eso es que la obra que acabamos de hacer, que tanto les parece a ustedes bien, se puede derruir si dejamos que el agua vuelva a pasar. Esa es la opinión que tienen los técnicos. Yo lo único que quiero es que ustedes la entiendan. Yo entiendo que ustedes quieren pasar, que es un camino antiguo, pero ustedes también entiendan que hay otro interés, que es preservar la obra que se ha hecho. Y vamos a ver cómo los dos intereses se compatibilizan. Entonces, seguro que se encuentra solución. Sí, pero que no solo es tener en cuenta uno, sino que ustedes también tienen que tener en cuenta el otro. Porque entonces es como el diálogo y la escucha genera resultados. Si al final es, no, lo que yo quiero es pasar con 4x4x4 y anchas Castilla. Como toda la vida. Y anchas Castilla, no me importa el dinero que ustedes han gastado en esa obra, porque como la hicieron mal, venga el agua y se va a derruir, no me importa porque yo quiero pasar por el 4x4, por el camino antiguo, pues entonces ahí no estamos escuchándonos todos. Yo estaba con aquí la presidenta de los vecinos que decía que gente mayor, gente mayor que no le hace falta ser ingeniero, hasta fíjate tú. Y todos coincidían. El otro día estaban en una reunión que hubo en el barrio de San Juan y los tres coincidían, tres personas que hablaron, que un poco la solución, no son ingenieros, pero un poquito escépticos. Con un contramuro o algo así, perfecto, el agua vamos a buscar soluciones, pero vamos a buscar, yo le seguro decía... que las hay, y para el 4x4 que siempre ha pasado, seguro que también podrá pasar. Si ustedes quieren las encuentran, son ingenieros, si ustedes no quieren entonces. Son muy buenos ingenieros porque además de ser Pues, buenos ingenieros... y van a demostrarlo, pero lo queremos abierto. Una última pregunta. A mí me gustaría preguntar si los técnicos, me imagino que se han desplazado y han visto el problema y se han valorado qué sería más fácil, como dijo usted a lo mejor al principio, más viable, mover tierra, bajar el nivel y tapar los hoyos, o tapar los hoyos sin mover tierra, traerlas de fuera, o... Depende de la... ¿A qué le da más viabilidad? Hay una viabilidad económica importante, ¿no? No es lo mismo traer tierra para tapar, eso tiene un coste mayor que mover. Pero es que al mover tierra, aquellos hoyos, usted habla, estaba lleno, son inmensamente grandes. Eso tienes que tener la viabilidad técnica también. Eso a fecha de hoy no se lo podemos contestar, porque no tenemos la solución. Pero hay dos criterios, el que usted dice, técnicamente, pues será mejor rellenar, probablemente. Hombre, yo lo veo más fácil que bajar el nivel, porque eso implica, teniendo la ladera tan cerca y con tanta pendiente... Pero es que no le sé contestar. Yo, para no dejar a nadie sin palabras, una rapidita. Bueno, buenas tardes a todos, a ustedes muchas gracias por venir hoy a Güímar, y hay que ser guimarero para ver el dolor de ese desastre ecológico, porque esto es un desastre ecológico lo que nos han hecho.
Y yo me hago una pregunta y se las hago a ustedes y a todo el mundo. ¿Dónde han estado nuestros regidores para permitir este desastre ecológico tan grande que le han hecho al pueblo de Huíbar? ¿Dónde han estado? Y ahora le riman el parque al Cabildo, por lo que estoy viendo, o a los demás. ¿Y ellos dónde han estado hasta ahora? ¿No estaban viendo lo que estaba sucediendo en esos hoyos? ¿No estaban viendo? Ellos estaban viendo. Pero qué bonito es ahora irse de rosita y aquí, mira, ahí les queda huevo tenerlo. Señores, eso es un desastre ecológico. Yo no creo que en Canarias haya otro igual. Sí, yo decía al principio que es más difícil hacer esto que estamos haciendo que haber evitado el problema. Pero bueno, está ahí y hay que solucionarlo. Bueno, buenas noches a todos. Son dos preguntas sencillas para terminar, creo que estamos todos cansados ya. Al presidente, que seguro que tiene más actos todavía. La primera es la siguiente. En caso de que antes de que esta iniciativa legislativa vaya para un lado o para el otro, no se va a intentar modificar el PIOT. Entiendo que no. Que cuando la iniciativa legislativa se eleve a ley, nos obligará a modificar el PIOT. No hace falta. No hace falta modificar el PIOT, ni hace falta modificar el plan general, tampoco. Se impondrá se impone el PIOT, vamos a ver, nosotros hemos dicho, el PIOT se va a empezar a modificar en otras cosas que no tienen nada que ver con el tema minero. O sea, en lo que respecta a los ámbitos mineros, no vamos a moverlo hasta que no tengamos esto. Obvio, ¿no? Vamos a empezar sobre todo con el sector primario y vamos a empezar con el sector turístico, con esos dos sectores importantes para la isla de Tenerife. Por ahí va a ir las modificaciones del PIOT ahora. Hasta que no tengamos la iniciativa legislativa aprobada en el Parlamento, no iniciaremos la adaptación por medio de un plan territorial a todo el tema minero. Sí, pero la ley modifica de facto el plan territorial y el plan general. Dice, el plan insular de ordenación de Tenerife y el plan general de ordenación de Huímar quedan modificados en los términos dispuestos por esta ley, dejando de ser un ámbito extractivo del citado plan insular, si lo elimina como ámbito extractivo, quedando sin efecto las determinaciones del capítulo 5 del título 3 de la normativa de dicho instrumento de ordenación que aplica a esta ley. Es decir, lo modifica ya por vía de la ley. De facto, vía legislativa. Y ahora voy a la segunda pregunta. Poniéndonos en la peor de las situaciones, es decir, que por segunda vez el Parlamento de Canarias y abajo la iniciativa legislativa, la primera vez que orden fue en el 99, esta sería la segunda. Hay un plan B, existe un plan B por parte de las autoridades. Amarrarse a la puerta del Parlamento. Y yo primero. El plan B es eliminar del plan insular el ámbito extractivo. Pero eso no tiene la misma fuerza porque dependemos de una iniciativa legislativa. Así que, como el presidente Mamarroyo también. Bueno, muchísimas gracias a todos.